Le damos gracias al Señor Jesucristo en este domingo, que después de que hemos servido al Señor Jesucristo, después que hemos adorado, después que hemos exaltado su nombre, pues el Señor está con nosotros, dándole la gloria y la honra. Hoy domingo 16 de marzo de 2025, hace unos días el Señor me decía: gobierna el espíritu y mira firme. Y pues sabiendo que el Señor siempre está pues con nosotros, a cada uno, a cada hijo, a cada hija, hablando, ¿verdad? Y pues la alabanza y la adoración, en el tiempo de alabanza y oración, en media alabanza el Señor me ponía en el corazón, en mi espíritu, y en voz audible voy a dar palabra profética para la nación de Siria. Y entonces cuando Él te dirige a su palabra que está escrita, que es la Santa Biblia, y en el Salmo 93, en el Salmos 96, 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Dios juzgará a los pueblos con su verdad, amén, con su ley, con su palabra. Y vemos en San Lucas 12, capítulo 12, versículo 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y en San Lucas 18, 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y en Salmos 136, 2, alabá al Dios de los dioses, alabá al Dios que es Jesucristo, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el único Dios, ¿verdad?, que hay que alabar, que Él está encima de todos los dioses con D minúscula, dioses paganos. Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso con D mayúscula, Jehová de los ejércitos. Y los dioses de las religiones, por ejemplo, del Islam, Mahoma, del catolicismo, el Papa Negro, ¿verdad? Y del budismo, Buda, ¿verdad? Sus dioses con D minúscula, por decir algunos. Y dice en Nahum, capítulo 1, versículo del 2 al 3, Jehová es Dios celoso y vengador, y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, las nubes son el polvo de sus pies. Aquí queda claro, y no tendrá por inocente, al culpable, y no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Es palabra de Jehová, de los ejércitos, de nuestro Dios, al cual servimos y adoramos y exaltamos. Y Él nos llamó como apóstol y profeta de México y de naciones. Sabemos que hay un conflicto que ha habido no solamente en este mes, en estos días, ha sido por años en Siria. En diciembre de 2024 fue derrocado el presidente Bashar Assad, que por más de 50 años estuvieron, él y su familia se pasaban el gobierno como dictadura. Y en este último meses, pues un grupo del Islam se apoderó de dirigir la nación, pero sin el consentimiento de las mayorías. Y entonces estos musulmanes, los musulmanes, pues tienen enseñanzas del Corán y adoran a Mahoma, son mezquitas, adoran el islamismo. Ellos quieren, hicieron una constitución nueva
basada en que solamente la jurisprudencia será dirigida por el gobierno islamita y entonces, en pocas palabras, por el Corán. Pero sabemos, como dice la palabra de Dios, que nadie está encima por nuestro Dios Todopoderoso. Ningún Dios pagano está encima de nuestro Dios Todopoderoso. Y sabemos que es un tiempo que en el Espíritu Dios me habló de que es un tiempo de transición. Es un tiempo de inestabilidad fuerte allá en Siria, pero sobre todo hay mucho derramamiento de sangre que ha habido, siempre ha habido, pero hoy más por esta transición de gobiernos. Pero sobre todo que ha sido derramamiento ahora de la iglesia cristiana, de los hijos de Dios cristianos ahí, en Siria, perseguidos por el gobierno de líder que son islamitas, que están matando a nuestros hermanos en Cristo. Pero dice el Señor que Él no toma por inocente al culpable, porque no, se le olvida al diablo, que no al diablo, ¿quién está atrás de la religión? Es Satanás. ¿Y quién atrás está del islamismo? Satanás. Pero Satanás no puede gobernar, nunca podrá gobernar una nación. Y entonces Dios está encima de todo. Pero el Señor nos está hablando que Él pelea por su iglesia. Y el Señor en estos meses, el Señor Jehová de los ejércitos quiere recordarle a los islamitas que Jehová está por encima de todo y es el guerrero, el león de la tribu de Judá. Que Él es el libertador, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo a libertar almas, familias y naciones. Que Él no toma por inocente al culpable, Jehová de los ejércitos. Que Él es nuestro vengador, que Él pelea por los suyos y Él va a hacer justicia allá en Siria, por la iglesia, por los hijos de Dios. Y que Dios hará justicia con su verdad, como ya lo vimos, que está escrito en el Salmo 93:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, Dios está por hacer justicia. El Señor me mostraba en el Espíritu cómo la iglesia unida, repartida en todas las naciones, está orando por la nación de Siria, está orando por los hermanos en Cristo que está matando el Islam, que están secuestrando, que están golpeando, que están asesinando. Pero Dios no se quedará con las manos quietas, porque dice la palabra de Dios en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Amén. Porque por encima de todos los pueblos está el Todopoderoso Jehová, y Él manda, y Él establece justicia. Él está por establecer justicia. Él está por hacer justicia, pero Él está por pelear por su iglesia. Porque habrá muchos religiosos que dirán, bueno, es que está en la Biblia y tiene que pasar. Pero entonces, ¿para qué nos dio poder, autoridad? Para orar. Cuando Dios iba a hacer un juicio en Nínive, le pidió a Jonás, a través de Jonás, el profeta, que se arrepintiera Nínive de sus pecados, para que no sucediera lo que iba a suceder. ¿Y qué pasó? No hubo. Entonces nosotros estamos para interceder, para guerrear, porque vimos que nuestro Dios es guerrero y Él no tomará por inocente al culpable. Y también vemos que nosotros tenemos que, el Señor me hablaba en el Espíritu, como hemos hablado desde hace mucho tiempo, que la iglesia se tiene que preparar. Tienen que prepararse todos los hijos de Dios a estudiar, a tener una autoridad intelectual, material y también espiritual. Porque muchos, sí va a venir nuestro Dios, pero muchos religiosos dicen, ya no estudia tu hijo, pues ya va a venir Dios. Pues sí, tenemos que seguir estudiándonos, porque nosotros somos luz, somos la luz
somos la luz del mundo. Y también el Señor nos enseña que así como el profeta Daniel participó en ese tiempo en el reinado de Nabucodonosor, así también como José participó en el reinado de Faraón, así nosotros tenemos que participar en la política activamente y movernos, no solamente en votar, sino también enseñarle al pueblo, a los que no tienen un ministerio, que están congregándose, a los hijos de Dios, ellos pueden participar en la política. Nosotros como ministros de Dios no, porque Dios nos llamó a ser esos ministros, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero Dios nos llamó y nos tomó como a su servidor como apóstol y profeta de naciones, que la gloria siempre será para Él. Yo nunca me imaginé servirle, y esta es la palabra que Dios va a dar para la nación de Siria. Oh, Ramasandi Masandi. Dice el Señor: ha habido mucho derramamiento de sangre en mi iglesia allá en Siria. Pero dice el Señor: yo no me quedo con las manos quietas por mis hijos, que claman por justicia, que claman por protección, que claman por cobertura. Dice el Señor: yo he tocado al presidente Putin de Rusia para dar albergue y protección a mis hijos, a mi pueblo. Y dice el Señor: si te das cuenta, yo gobierno, yo reino, yo rijo y tengo dominio en las naciones. Yo toco corazones, como tocó el corazón del presidente Putin de la nación de Rusia. Y él ha sido ordenado, yo lo mandé para que dé albergue a mi iglesia perseguida, a mi iglesia que están asesinando, a mi iglesia que están golpeando. Pero no se te olvide, dice el Señor, todos los musulmanes, que yo soy el Dios Todopoderoso, que Mahoma fue derrotado y que no resucitó. Solamente mi Hijo amado Jesucristo resucitó de la tumba y se levantó de la tumba. Pero dice el Señor: no tendré por inocente al culpable. Mi nombre es sobre todo nombre que se nombra. Mi nombre está por encima de todo Dios pagano, con D minúscula, porque yo soy el que gobierno, yo soy el que pongo y quito reyes, dice el Señor. Yo haré justicia, dice el Señor, por mi iglesia allá, dice el Señor, en Siria. Dice el Señor: sigue clamando, pueblo, sigue clamando, iglesia mía, en toda la faz de la tierra. Pero dice el Señor: es un tiempo de transición, porque voy a establecer, dice el Señor, que mi ley, mi palabra, siga expandiéndose en Siria, porque nadie podrá detener mi palabra, nadie podrá estar encima de mi palabra. Y dice el Señor, por eso dice el Señor: haré, dice el Señor, una constitución basada en justicia, basada en mi poder, basada en mi autoridad y mi dirección. Que no se les olvide que yo pongo reyes y quito reyes, pero los pongo para servir, no para hacer dictaduras, no para hacer injusticias. Porque dice el Señor: así son todos los gobiernos que no entienden que yo soy el que pongo y quito, y yo doy sabiduría como me pidió Salomón. Dice el Señor: prepárate, Siria, porque en este año, dice el Señor, también vienen juicios para la nación de Siria. Habrá temblores, habrá, dice el Señor, tsunamis. Y dice el Señor: el Islam será sacudido, las mezquitas serán sacudidas, dice el Señor. Dice el Señor: temblarán y caerán muchos edificios de Siria, dice el Señor, porque voy a hacer juicio por este derramamiento de sangre de mi iglesia. Yo hago justicia. Y dice el Señor: tú verás estos juicios que yo haré en este año, dice el Señor, porque yo soy el Dios de justicia, y no tengo por inocente al malhechor, no tengo por inocente al fariseo, no tengo por inocente al seduceo, dice el Señor, porque yo miro todo, dice el Señor. Prepárate, dice el Señor. Y dice el Señor a mi pueblo, a mi iglesia, dice el Señor, en Siria, que están en lo secreto, que están predicando en sótanos:
no tengan miedo, dice el Señor. Y todos los que han partido han sido mártires, dice el Señor, que están conmigo, porque todos los que mueren sin negar mi nombre, esos son los que me aman de verdad. Y dice el Señor para la iglesia en toda la faz de la tierra: mira, esos son los mártires de mi evangelio. Esos son los verdaderos siervos que murieron por causa mía. Pero dice el Señor, tú a veces pasas una prueba, una tormenta, y te andas ahogando en esa tormenta, y te apartas de mí, porque miras la tormenta, pero mira lo que está sucediendo allá. Y también dice el Señor, yo te estoy hablando, iglesia, que me has dejado la espalda, siervos y siervas que dejaron el ministerio, siervas y siervas que se volvieron atrás y dejaron su asignación y llamado. Muchos que se congregaban se han apartado de mí por las pruebas. Pero dice el Señor, lo que estás viendo es poco. Lo que viene, dice el Señor, la gran tribulación. Dice el Señor que si tú no obedeces mi palabra y no te afirmas y no permaneces fiel, venga lo que venga y pase lo que pase que yo permita, tú tienes que permanecer firme y fiel. Porque dice el Señor, no solamente te libraré del infierno, sino, dice el Señor, te doy esa corona de la vida y entrarás a la eternidad, dice el Señor. Dice el Señor, sigue clamando, iglesia mía, porque yo estoy por hacer justicia y juicio para los gobiernos corruptos que se han levantado contra mi iglesia allá en Siria, dice el Señor. La gloria es para Jesucristo.